Buenos días, mi nombre es Rolando Rojas. Vamos a iniciar el capítulo 2 de nuestro mini curso de This is a neuroanatomía. demonstration of El capítulo Wirecast. 2 es tronco encefálico y cerebelo. La anatomía del tronco encefálico la vamos a tratar de realizar de la forma más sencilla y simple. En esta imagen, por ejemplo, el cráneo, la podemos ver, existen tres fosas, la fosa anterior, fosa media y fosa posterior. En la fosa posterior, que es justamente por detrás del reborde del peñasco, del reborde superior del peñasco, hacia atrás está la fosa posterior. ¿Ok? This is a En demonstration esta, of en este Wirecast. espacio que es bastante pequeño, que está cerrado hacia arriba por la tienda del cerebelo, lo que vamos a encontrar son dos estructuras, el tronco encefálico y el cerebelo. La mayor parte del espacio de la fosa posterior está llenado por el cerebelo, mientras la parte más anterior por el tronco encefálico. Entonces, en cuanto a las funciones del tronco encefálico, debemos saber que asimismo es una estructura de paso de las vías de los tractos que vienen de la médula espinal hacia el cerebro y que también vienen del cerebro hacia la médula espinal. Eso es una de las tantas funciones, simplemente ser una vía de paso. Pero al mismo tiempo dentro del tronco encefálico vamos a encontrar núcleos. Estos núcleos son los núcleos de los nervios craneales. Entonces los nervios craneales This is a son 12. demonstration of La Wirecast. mayoría de núcleos, de 10 de ellos se encuentra dentro del tronco encefálico. Existe también la formación reticular, es una sustancia que nos permite estar con el nivel de conciencia óptimo y se encuentra en todo el tronco encefálico, ¿no? Existen múltiples núcleos grises, además de los núcleos de los nervios craneales que también se encuentran en el tronco encefálico. Es básicamente considerada una continuación del tálamo hacia arriba This is y a hacia demonstration abajo of es la continuación hacia la Wirecast. médula espinal. En cuanto a las dimensiones que tenemos del tronco encefálico, si ustedes notan, es solamente tiene un tamaño de 7 centímetros. Entonces, en estos 7 centímetros vamos a encontrar múltiples estructuras y todas de altísima importancia. This is a Muy bien. El demonstration tronco of encefálico entonces en Wirecast. general, macroscópicamente lo dividimos en tres partes. El mesencéfalo, el puente y el bulbo. Entre esas tres estructuras hacia arriba se va a continuar por medio del pie o pedúnculo cerebral hacia el tálamo. Y hacia abajo vamos a encontrar la continuación hacia la médula espinal. La sustancia reticular, como les dije, se encuentra en toda la extensión del tronco encefálico. This is Básicamente a la demonstration función of es mantener Wirecast. nuestra corteza y nuestro tronco encefálico en estado de vigilia. Eh, si se lesionase, las personas pues lastimosamente no podrían despertar y esto sucede muchas veces en lesiones de tronco encefálico, postrauma craneoencefálico. La configuración externa del tronco encefálico la vamos a repasar aquí. En la parte anterior, el tronco encefálico This is tiene a tres partes, ¿no? demonstration Es of la parte, Wirecast. vamos a verla su disposición en el cerebro, en la imagen de la izquierda, la disposición en el cerebro, vemos que se encuentra justo por delante del cerebelo y por debajo del encéfalo del cerebro. En la imagen de la derecha la vamos a ver en blanco y negro dividida en tres partes. Existen como dos columnas que están bajando más o menos del tálamo. La parte si lo dividimos en cuatro cuartos, la imagen, el cuarto superior se encuentran los tálamos, son dos. El cuarto medio, el cuarto, perdón, siguiente sería encontramos This como is a dos columnas demonstration of descendiendo. Esas dos columnas son Wirecast. los pedúnculos cerebrales. ¿Ok? Estos pedúnculos cerebrales traen la información, sobre todo motora, desde el tálamo hacia el tronco encefálico. Estos dos van a dar un espacio, el espacio interpeduncular en el medio. En ese espacio interpeduncular, en medio de estas dos columnas, vamos a encontrar dos nervios saliendo, son los dos tercer par o tercer nervio craneal, y justo en el medio la glándula pineal. ¿Ok? Si recorremos hacia lateral esta This is a columna, vamos a demonstration of encontrar Wirecast. el nacimiento de un nuevo nervio craneal, ese es el cuarto nervio craneal, que en realidad está girando alrededor de todo el mesencéfalo, pues ha nacido aparentemente, porque el origen aparente de este es hacia atrás.
Entonces ha nacido y ha dado todo el giro para poder irse hacia adelante. Entonces el cuarto par gira sale por detrás y luego gira para poder verlo adelante. El, This is a en el, demonstration of en el siguiente Wirecast. cuarto vamos a encontrar al puente. El puente tiene un surco central. Este surco central es el surco basilar. Las fibras transversales del puente van a generar una disposición que justamente le da su nombre. Estas fibras transversales son fibras también tanto de las fibras que vienen córtico-espinales, motoras, como también de los núcleos grises pontinos que se van hacia el cerebelo para formar el pedúnculo This is a cerebelar demonstration medio. of Wirecast. Si ustedes notan, justo en la parte media del puente, hacia lateral, están haciendo un nervio bastante grueso. Este es el nervio quinto, ¿no? Es el trigémino. Este trigémino tiene dos componentes, un tanto sensitivo como motor en su nacimiento. Y vamos a ver más adelante, y vamos a repasar más adelante lo que son el tipo de sensibilidad, el tipo de información que lleva. Existe una unión, tanto la unión mesencefálico-pontina como la unión ponto-vulvar. En este surco This is a demonstration of ponto-vulvar Wirecast. vamos a encontrar el nacimiento en la parte central de dos nervios bien delgados, que es el nervio del sexto par, el sexto nervio craneal, y luego lateralmente hacia él vamos a encontrar justo en la extensión del ángulo pontocerebeloso dos nervios que también están naciendo, son el séptimo y el octavo par. Entonces, el séptimo y el octavo nacen prácticamente juntos. Luego existe en la parte, en el cuarto inferior vamos a encontrar que en el medio existe un surco medial y a los dos lados existen lo que se llaman las This pirámides. is a Las demonstration of pirámides Wirecast. son estructuras que están trayendo la información. Es córtico espinal. Lateralmente, justo en el surco paramediano lateral anterior, vamos a encontrar el nacimiento del nervio craneal número 12. Este es el hipogloso. Luego detrás vamos a encontrar la oliva. Y por detrás de la oliva nacen el 11 nervio craneal, el This 10 is a y el 9. demonstration of El 11 nace en Wirecast. la parte más inferior, en la parte más superior van a nacer el 10 y el 9. Si ustedes notan, en este surco bulbo pontino, en la parte donde está el séptimo y el octavo par, justo por debajo hay una estructura en forma de un árbol, ¿no? Que ese es el flóculo. Este flóculo es una estructura muy importante para la relación anatómica, pero también en la parte de funciones del cerebelo. Esta This estructura is que a lo podemos ver ahí demonstration of es parte del cerebelo. Wirecast. En la configuración posterior del tronco encefálico, vamos a encontrar igualmente, vamos a dividirlo en cuatro cuartos. En el cuarto superior, igualmente lo que se ve es básicamente tálamo. ¿Ok? En la parte más posterior vamos a encontrar justamente el tectum. Estos cuatro, hay una, en el siguiente cuarto vamos a encontrar una placa hecho por cuatro colículos, son los colículos This is superiores a y colículos demonstration inferiores. of Los colículos Wirecast. superiores están en relación al tema visual y los colículos inferiores al tema auditivo. Estos cuatro hacen lo que le llamamos la placa tectal, o más conocido como tectum o techo. Entonces, cuando hablábamos en médula espinal de un tracto espinotectal, justamente era información que iba hacia estos cuatro colículos para generar información y respuesta desde el cuerpo, las extremidades, desde el cuello This is a hacia demonstration of la respuesta Wirecast. visual que regulaban estos colículos. Es justo inmediatamente por debajo de estos colículos, si se dan cuenta, hay un nervio que está girando y está dando la vuelta. Ese es el cuarto par que estábamos conversando en la cara anterior. Este cuarto par es un nervio que nace en la parte posterior y gira lateralmente. Luego, si descendemos un poco en la cara posterior, en el siguiente cuarto vamos a encontrar todo lo que es el cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo tiene This a is a sus límites, a los demonstration of costados, Wirecast. tiene tanto los tres pedúnculos, tanto el cerebelar superior, cerebelar medio y cerebelar inferior. ¿Ok? Esto naturalmente está cubierto por unas membranas
que son una membrana que es la tela coroidea superior. La tela coroidea se encuentra en la parte más inferior y existen dos velos medulares, velo medular superior y velo medular inferior. ¿Ok? Esto lo vamos a ver cuando vamos a repasar el cuarto ventrículo en la parte final de esta presentación. En el cuarto inferior vamos a This is a encontrar demonstration justamente of al bulbo Wirecast. raquídeo. A los dos costados se están viendo esas mismas estructuras tipo árbol que les dije, que son justamente los flóculos, que son del cerebelo. Y más abajo, en el bulbo raquídeo, en la parte media y un surco medial, a los dos costados existen tanto los tractos y núcleos que hemos hablado en la médula espinal, que son los núcleos del cordón posterior. El cordón posterior ascendía hasta el bulbo raquídeo y en el bulbo raquídeo relevaban This is a demonstration of y hacían Wirecast. sinapsis para encontrarse con el núcleo gracil y núcleo cuneiforme. Entonces son las dos vías, justamente estas eminencias son los núcleos. Luego de haber revisado la configuración anterior y la configuración posterior del tronco encefálico, lo que quiero es llegar directamente a los nervios craneales. Entonces los nervios craneales, como todos, y si alguien no lo sabía, son 12. Evidentemente todas tienen una función This casi is a específica. demonstration of Aquí Wirecast. vamos a repasarlos. El primero es el olfatorio, que es básicamente un nervio que no es, algunas oportunidades no lo consideran como un nervio craneal porque parece ser simplemente una estructura que es parte del encéfalo, del parénquima cerebral. El segundo es el nervio óptico. El tercero es el nervio oculomotor, que se encarga de los movimientos de los músculos extrínsecos del ojo, excepto de dos movimientos, ¿no? This is a Del que se demonstration encarga of el cuarto par, que Wirecast. es el nervio troclear, que es un nervio que se encarga de ver hacia abajo y hacia afuera. El sexto par, que es el nervio que se encarga de ver hacia afuera, y es el nervio abducens. El quinto par, que es el nervio trigémino, que es principalmente sensitivo y también motor. El nervio facial, que se encarga también sobre todo de la parte motora y también tiene componente sensitivo. Ahora vamos a revisar todos los componentes. El octavo par, que es This is a el demonstration vestíbulo of coclear, que tiene Wirecast. que ver con la audición y con el equilibrio. El noveno par, que es el glosofaringio y que tiene que ver con la parte sensitiva motora. Tanto el glosofaringio como el vago tienen múltiples funciones y también las vamos a revisar. Esos son el noveno y el décimo par. El décimo primero es el espinal o accesorio y el décimo segundo el hipogloso. Entonces, si revisamos, existen 12 pares craneales, como decíamos, pero existen 7 posibilidades de información que cada uno de estos lleva. This is a El problema demonstration es of que Wirecast. memorizarse los 7 tipos en 12 pares es bastante complicado. Vamos a tratar de simplificarlo poco a poco esta descripción. De los 12 pares vamos a considerar solamente 10, porque el primero sabemos que es olfatorio y el segundo sabemos que es visual. Entonces de esos no los vamos a discutir. Vamos a empezar a ver los 10 pares craneales restantes. Entonces vamos a ver que existen 3 tipos de información motora y This is 4 a tipos de información demonstration of sensitiva. La Wirecast. información motora tiene que ser o es puramente muscular, que es el motor somático, o es motor pero derivado de las embriológicamente de los arcos, y los cuales pueden ser movimientos mandibulares o músculos que van a la mandíbula, músculos que van a la cara, músculos que tienen que tener información sobre el movimiento de la regulación de la voz o la deglución, la laringe y los hombros, los This movimientos de is a los hombros. demonstration Puede of decir también, Wirecast. puede existir un tipo de información motor visceral, que ese es más conocido como el sistema parasimpático. Entonces, si revisamos estos 3 tipos de sensibilidad, vamos a darnos cuenta que, primero, los que se encargan del movimiento del ojo y de la lengua, o sea, los que son puramente musculares, son el tercero, el cuarto, el sexto y el hipogloso, el doceavo. Estos 4 son los This is a nervios que se encargan de demonstration todo of lo que se carga Wirecast. de movimiento muscular. Si nos ponemos a pensar en cuáles serían los motores branquiales, probablemente se haga un poco más complicado, por eso es que vamos a repasar ahora los parasimpáticos.
En cuanto a los parasimpáticos, tenemos que recordar que el tercer par tiene un núcleo parasimpático que es el núcleo de Edinger-Westphal. También está en el séptimo, en el noveno y en el décimo el parasimpático. Obviamente todos conocemos que el This is a parasimpático principal demonstration of visceral Wirecast. va a ser el neumogástrico. Entonces ese no hay mucho que discutir, ese va a ir tanto al corazón como va a ir a los órganos viscerales abdominales y torácicos para cumplir su función parasimpática. Pero el noveno y el séptimo también tienen una función parasimpática que está referida sobre todo a los núcleos salivatorios y a la función de la glándula lacrimal. Entonces, el séptimo y el noveno, que tienen relación con los núcleos This is a salivatorios y demonstration of funciona con la producción Wirecast. de saliva y la producción de la glándula lacrimal, tienen componente parasimpático. Entonces, ya vamos entendiendo el componente parasimpático y el componente motor somático. El componente branquial, el motor branquial, que es derivado de los arcos branquiales, justamente tiene que ver con el tema del movimiento mandibular, el movimiento de la cara, la regulación de los músculos de la laringe y el movimiento de los hombros. Entonces, This is a vemos que el quinto demonstration par of tiene sobre Wirecast. todo regulación sobre el movimiento mandibular, movimiento de la masticación. Por eso en una neuralgia del trigémino son justamente estas zonas donde el dolor se presenta, ¿no? El séptimo par se encarga de los movimientos gestuales del rostro. El noveno y el décimo par se encargan de justamente los movimientos de la laringe, de los músculos laringios. Y el 11 se encarga de los movimientos del hombro, This is a con el demonstration músculo of trapecio y Wirecast. esternocleidomastoideo. Entonces ya hemos revisado todos los núcleos que tienen que ver con el área motora. Bastante lógico. En cuanto a la inervación sensitiva visceral, la sensitiva visceral se puede dividir en visceral especial o visceral general. El componente sensitivo somático puede ser somático general y somático especial. Entonces vamos a ver, en la parte sensitiva visceral This is a especial se refiere demonstration al of Wirecast. gusto. ¿Y cuáles de todos estos tienen que ver con el gusto? Directamente el séptimo par y el noveno par. El décimo par también interviene, pero en una menor cantidad. Por lo tanto, los que tienen que ver con el gusto, el séptimo par en sus dos tercios anteriores y el noveno par en su tercio posterior. En cuanto a la sensibilidad visceral general, This is a demonstration está of referida Wirecast. a los órganos como el cuerpo carotidio y a nivel del arco aórtico que regulan la parte de la presión en el cuerpo. Entonces, estos traen la información sensitiva visceral, pero general, son el noveno y el décimo par. Si hablamos del sensitivo somático general, el principal de todos estos es el trigémino. Este trae la sensibilidad de toda la cara. This is a demonstration of Existen zonas a Wirecast. nivel del pabellón auricular que tienen que ver con el séptimo par, que es la zona de Ramsay-Hunt. También tiene que ver el noveno y el décimo en ciertas zonas del pabellón auricular. Si hablamos del sensitivo somático especial, solamente vamos a referirnos al octavo par. Y el octavo par tiene que ver con el oído y con el equilibrio. Entonces hemos repasado todos los nervios craneanos y cada uno tiene una lógica, sus funciones. Entonces si nos ponemos a pensar, This is a se hace demonstration más of sencillo cuando Wirecast. empezamos a aplicar la lógica para poder definir los nervios craneales y poder saber qué tipo de información lleva. Muy bien, los nervios craneales en general, si bien hemos concluido que son 10 los que son de difícil forma de memorizar, eh, son 16 núcleos los que permiten, son 16 núcleos los que permiten explicar todas estas funciones que hemos ido hablando. Y estos 16 núcleos se dividen en 4 grupos. 3 grupos que contienen This núcleos is a motores demonstration y un of grupo que contiene núcleo Wirecast. sensitivo. Entonces vamos a ir viendo cómo es que se dividen en 4 grupos. Muy bien, entonces tenemos este cuadro que hemos creado y vamos a empezar con los núcleos
motores. Hemos dicho que son 3 grupos de 4. Son 12 núcleos motores. Entonces el núcleo motor más conocido es el del 3, el oculomotor. El núcleo motor del This cuarto is a tiene el mismo nombre, demonstration of troclear. Wirecast. El núcleo motor del sexto también se llama abducens. El núcleo motor del hipogloso se llama núcleo del hipogloso. El núcleo motor branquial del trigémino se llama trigeminal. No es muy complicado. Y el del facial se llama facial. Si vemos el siguiente núcleo motor, es el accesorio, que también lleva su mismo nombre. Hasta ahí está bastante This is a sencillo. demonstration of En el núcleo Wirecast. motor branquial, o sea, que se encarga de los movimientos laringeos, en el caso del noveno y el décimo par, se llama núcleo ambiguo. Este nombre, por supuesto, nos hace pensar pues, que debe tener 2 nervios y 2 tipos de sensibilidad. Y justamente cumple su nombre, ¿no? Cumple que en el motor branquial, en el movimiento laringeo, utiliza 2 nervios craneanos. Hasta ahí tenemos ya 2 grupos de 4. This is Falta a el tercer grupo de demonstration 4. El of tercer grupo de 4 es el Wirecast. motor visceral o parasimpático. O sea, ¿cuáles son los núcleos parasimpáticos? El núcleo de Dinger-Westphal, para el tercer par. Los núcleos salivatorios, que hemos dicho que van en el séptimo y el noveno, salivatorio superior y salivatorio inferior. Y el neumogástrico, que como les dije es el principal parasimpático de todos los nervios craneanos y que va a las vísceras, tanto torácicas como viscerales, tiene 2. Tiene tanto el ambiguo, que no solamente hacía función motora This is branquial, a sino también hace demonstration of función parasimpática, Wirecast. y tiene el núcleo dorsal del vago. Entonces, ya con esto tenemos los 3 grupos de núcleos motores. Unos son motores somáticos, otros son motores branquiales, otros son motores viscerales. En el grupo sensitivo se hace más sencillo, ya que a pesar de ser 4 tipos de sensibilidad, son solamente 4 núcleos los que van a compartir todo esto. ¿Y cuáles son estos 4 núcleos sensitivos? This Primero, is a demonstration of tenemos que Wirecast. acordarnos esta diferenciación para que no nos olvidemos el motor somático del motor branquial. ¿Ok? Motor somático, les he dicho, movimientos oculares de los músculos extrínsecos del ojo y el movimiento de la lengua. Y motor branquial, movimientos gestuales del rostro, la masticación, movimientos de la laringe, de los músculos laringeos y el movimiento de los hombros. Pero antes de empezar sensitivo, yo quería hablarles del núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es el núcleo sensitivo This visceral is a por excelencia. demonstration of Recuerdan que habían Wirecast. 2 tipos de sensitivo visceral, tanto el especial como el general. El núcleo del tracto solitario se encarga de todos ellos. Se encarga de que del sabor, del gusto, se encarga también del ritmo cardíaco, se encarga de la presión sanguínea, se encarga del núcleo del ritmo respiratorio, se encarga también de la sensibilidad visceral que les decía en el cuerpo carotídeo y en el arco aórtico. Por lo tanto, la conclusión, el núcleo del tracto solitario es el principal sensitivo This is visceral, a demonstration o de of repente es el único Wirecast. sensitivo visceral. Entonces, el núcleo del tracto solitario se encarga de lo que hace el séptimo, el noveno, el décimo. Todo lo que es sensitivo lo ve el núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Ahora, si vamos a la parte del sensitivo somático general, todo lo que se encarga de sensibilidad, también nos los hace bastante fácil. Es el núcleo sensitivo del trigémino, o principal del trigémino, o chief trigeminal, o sea, jefe trigeminal. Entonces, este se encarga This del is a sensitivo somático demonstration of general, Wirecast. porque si el núcleo sensitivo, lo vamos a ver ahora, el núcleo sensitivo trigeminal está desde mesencéfalo hasta bulbo, que por supuesto tiene partes, que es mesencefálica, pontina o principal y vulvar, sí, pero se encarga de los 4 nervios, o sea, todo lo que es la sensibilidad. Y la sensitiva somático especial son 2 núcleos, el vestibular y el coclear. Uno tiene que ver con la audición y una con el equilibrio. Entonces esto, si ustedes se ponen a pensar This is a en cuanto a los demonstration núcleos, of nos ha facilitado Wirecast. el memorizar el hecho de cómo son los nervios craneanos. Entonces, si nos ponemos a pensar, aquí vamos a ver toda una distribución de acuerdo a los nervios craneanos. Aquí está en el cuadro derecho inferior, vamos a ver cómo está por color, cómo es la distribución de los núcleos, ¿no?
Si bien esta imagen parece algo confusa porque memorizar es la disposición de cada uno de los núcleos se hace más complicada, la idea es que podamos comprenderla de la siguiente forma. En This cuanto a una is a perspectiva demonstration embriológica, of normalmente en la Wirecast. parte superior izquierda vamos a ver es una imagen cuando en nuestra evolución la parte, las sensibilidades o el tipo de información que lleve y que debe llevar nuestra médula espinal, nuestro tronco encefálico, tiene una distribución que en la parte más anterior, perdón, en la parte más ventral y anterior es la parte motora. Eso se lo sabemos por parte de médula espinal. Y hemos dicho en médula espinal que la parte más central están los visceromotores o motor This visceral. is a demonstration Luego of vamos a encontrar Wirecast. los sensitivo, el sensitivo visceral y en la parte más dorsal el solamente sensitivo somático. Esa es la distribución que también tenemos tanto embriológica como en la médula espinal que lo hemos visto también en la anterior clase. Pero si se dan cuenta de en cuanto a la evolución y cuando vamos evolucionando dentro del útero, vamos haciendo que nuestros núcleos dorsales se van separando de la línea media mientras los ventrales se quedan en la línea media. Así This en la is a imagen de la derecha demonstration of van a Wirecast. ver que en la parte central el que tiene color rojo es la parte motora, somática, y la parte amarilla es la parte sensitiva somática. Entonces se va como abriendo la sensibilidad, ¿ok? Se va como abriendo, perdón, los núcleos. Y estos núcleos se van a ir, en la parte de la imagen inferior, se van a ir a distribuir más o menos de la forma siguiente, ¿no? De lateral hacia medial. De la parte lateral vamos a encontrar los núcleos sensitivos, somáticos van a ser bien laterales. Los núcleos This is a demonstration of motores, Wirecast. somáticos, van a ser bien mediales. Y van a darse cuenta que todos los nervios craneanos que nacen de núcleos somáticos motores, son bien largos y bien centrales. Por ejemplo, el tercero, el cuarto, ¿no es cierto? El sexto y el hipogloso. Los cuatro van a ser núcleos mediales. Luego vamos a ir a la parte más sensitiva somática. Hemos dicho que la sensitiva somática sobre todo es trigeminal, ¿no es cierto? This is Entonces a el trigémino demonstration of sensitivo va a ser Wirecast. el más lateral. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los que son motores branquiales? Los motores branquiales en nuestra evolución no se quedan en la línea media solamente como en el caso de los motores somáticos, sino los núcleos motores branquiales, como el del facial, ¿no es cierto? Van a tender a irse hacia adelante, se hacen más ventrales. ¿Ok? No se hacen laterales, pero sí se van hacia adelante. O sea, siguen siendo mediales, pero más ventrales. Entonces, eso nos va a This is a permitir a nosotros demonstration of comprender la Wirecast. distribución de nuestros núcleos y poder memorizar y comprender mucho mejor cómo es la distribución de los núcleos del tronco encefálico. Entonces vamos a ver la parte de la configuración interna. La configuración interna vamos a empezar. Son dos imágenes que les voy a mostrar, solamente para que vean que los núcleos mediales, los rojitos, son justamente los motores somáticos. O sea, miren el oculomotor arriba y el abducens abajo, ¿no es cierto? Son bien centrales. Y los sensitivos somáticos, que eran el This is a trigémino demonstration of principal, Wirecast. se van hacia más lateral. Ahí ven los núcleos celestes, que son los sensitivos somáticos. Si ven los verdes, el verde son los sensitivos viscerales, tanto el especial como el general, ¿no? Y lo vamos a encontrar más centrales, ¿ok? Y en el caso de los branquiales, como el núcleo facial, lo vamos a encontrar casi paralelos a la línea media, pero más ventrales. Entonces, This esa es la is a misma distribución que demonstration vamos a ir of repitiendo Wirecast. constantemente, ¿ok? Este es también igual, los núcleos motores están en el medio, como el núcleo del hipogloso, los núcleos sensitivos, como el trigeminal, siempre están laterales, y en el intermedio están todo lo que son los núcleos viscerales y sobre todo los branquiales que son más ventrales, que es lo mismo que les quiero repetir, tanto el núcleo ambiguo que nos daba la información, nos daba el movimiento de la laringe, que tiene que ver con el noveno y décimo par, justo se ve This medial is a pero ventral, demonstration of ¿no? Como una Wirecast. migración hacia adelante. Entonces, este mismo patrón se repite constantemente y eso es lo que vamos a ir notando poco a poco. Este, por ejemplo, es un corte a nivel, vamos a ir desde la parte más inferior del bulbo y vamos a ir ascendiendo hacia el mesencéfalo. Y esta es la parte más baja del bulbo, este entrecruzamiento que se ve en la parte anterior de nuestra imagen.
es la decusación de las pirámides, ¿no? Esa es la decusación de las pirámides. Si nos vamos a la parte más dorsal de nuestra imagen del bulbo, justo está subiendo la This is a información de los demonstration of fascículos Wirecast. cuneiforme y fascículo gracil hacia los núcleos gracil y núcleo cuneiforme que se encuentran en el tronco encefálico en la parte del bulbo. Si ven hacia la parte lateral hay como un nervio naciendo, ¿no? Hay un nervio, hay un nervio que está de color morado y este color, este nervio que es largo, como les dije, todos los nervios largos y motores son generalmente, tienen esta característica, ¿no? Entonces, este es el nervio del par número 11, This ¿no? is a El nervio craneano demonstration número of 11, que es bien Wirecast. central y que se va hacia lateral y es un nervio largo. Si ustedes ven la numeración 1, 2 y 3 son simplemente los haces que vienen de la médula espinal, son los haces espinotalámicos y espinocerebelosos. Muy bien, si vamos ascendiendo, como les dije, ahí están las pirámides, justo antes de su decusación, estamos justo un nivel por encima. Ahí están también el color verde y el color rojo, representan al núcleo cuneiforme y el núcleo gracil, que en el medio se están decusando porque ya llegaron a su núcleo. Están decusándose y van a This is a ascender con el nombre de demonstration of lemnisco Wirecast. medial, porque justamente lemnisco quiere decir como haz, pero en la parte del tronco encefálico y que van a ascender hacia el tálamo. Si ustedes ven, ahí también, aquí está el nervio craneal 11, que es lo que hemos visto naciendo a lo largo, y el nervio craneal 12 también, bien su núcleo bien medial, porque es motor somático, y también un nervio largo saliendo hacia adelante. Si vemos al lado de las pirámides lateralmente, vamos a encontrar las olivas, ¿no? Justamente lo que nos daban las estructuras que se This ven is en a la configuración demonstration externa, of que son Wirecast. los núcleos olivares, ¿no? Entonces, entre la pirámide y la oliva nace el par número 12 y lateral a la oliva nace tanto el 11, el 10 y el 9. Seguimos ascendiendo, seguimos en el bulbo raquídeo, en la parte más alta, una vez más repitiendo las pirámides centrales. Hacia el lateral vamos a encontrar las olivas, justo entre pirámide y oliva nace el 12. Lateral a la oliva vamos a encontrar el This 11 is en a la anterior imagen y en demonstration este of estamos viendo el Wirecast. núcleo, digo el nervio vago, ¿no? El nervio vago, como van a ser, si siguen al nervio, tiene tres raíces, tres núcleos. ¿Cuáles eran los núcleos? El núcleo ambiguo, el núcleo solitario y el dorsal motor del vago. Entonces, si ponemos a pensar cuál sería el dorsal motor del vago, es el más central, ¿no? Es el más central, el que tiene un punto negro bien central, bien tirado hacia la línea media. ¿Cuál el ambiguo? Se encargaba de la parte de la información branquial, motor, This is a también en la parte demonstration más of baja, ¿no? En Wirecast. la parte más anterior, porque siempre lo branquial se venía hacia ventral. Entonces, y la del núcleo ambiguo, digo, el núcleo solitario, que es el más sensitivo, es el más lateral, y ahí es el que tiene un redondo amarillo en su nacimiento. Si vemos en la parte por detrás de las pirámides, justamente la decusación, como estaban decusando el núcleo gracil y el núcleo cuneiforme y hacían el lemnisco medial y ahí está subiendo. ¿Ok? Ya en la parte más dorsal y posterior encontramos el PCI, que significa pedúnculo cerebeloso inferior, que This es is la a información que lleva demonstration of Wirecast. del bulbo hacia el cerebelo. Muy bien, en la parte ya más alta del bulbo raquídeo, tiene cuatro cortes el bulbo raquídeo, es lo que estamos viendo en la parte anterior, como decíamos siempre, las pirámides, lateral a las pirámides, en los núcleos olivares. Ahora es el lemnisco medial que también ya lo conocemos. En la parte posterior, toda esa serie de pecas que se ven ahí son una serie de núcleos, ¿no? Entonces, simplemente es para repasar, como les decía, bien central, This is a lo demonstration más of central es el Wirecast. núcleo del hipogloso. Justo lateral a eso va a estar el núcleo dorsal motor del vago. Lateral a eso, al motor del vago, va a estar el núcleo solitario. Ventral a ellos dos va a estar el núcleo ambiguo, ¿no? Entonces, ya más lateral a todos estos que estamos viendo, tanto los dorsales como los branquiales, o sea, motores y branquiales, vamos a encontrar los núcleos, el visceral especial, perdón, la sensitiva somática especial, que son los núcleos This vestibulares y is a núcleos cocleares, demonstration of y más lateral Wirecast. y más anterior vamos a encontrar a todo lo que es la sensibilidad que trae el trigémino. Entonces, la explicación de todos los núcleos anteriormente comentados era justamente para que, si bien se hacía siempre complejo el entender cómo es la distribución de los núcleos del tronco encefálico, la explicación embriológica nos los hace más fácil de entender y mucho más sencillo de poder
comprender y memorizar. Muy bien. Ya estando en el puente, lo que sí tenemos que ver aquí, una vez This más, is en a la parte más anterior demonstration son of las fibras Wirecast. transversales pontinas, que no solamente traen la información córtico-espinal que va a venir por el pedúnculo cerebral, que baja hacia las pirámides, sino que también tienen núcleos grises en esta zona el tronco encefálico. En la zona del puente hay núcleos grises anteriores y esos también traen información hacia el cerebelo. Muy bien, justo detrás de las pirámides, o en este caso son las fibras transversales, justo detrás van a extraer el lemnisco medial, ¿no es cierto? Por detrás del lemnisco medial ya encontramos la This is parte a demonstration of con el límite Wirecast. con el cuarto ventrículo, y como vamos repitiendo varias veces, los núcleos centrales son los motores, ya estamos en el puente, el núcleo motor en el puente es el sexto par, el branquial motor, que siempre es más ventral y un poco medial, aquí encontramos al séptimo par, justamente este del color naranja, es el núcleo facial. Este núcleo facial que se llama la eminencia redonda, eso vamos a verlo en la configuración externa de nuevo, y ven como el séptimo par sale, como todos los motores son nervios largos y que salen en la parte central o medial. Luego, lateralmente ya vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso medio, que tiene que ver mucho con las fibras pontinas transversas. Y todo eso que está rodeado de una serie de pecas en el medio que dice This is a FR, es la sustancia demonstration of reticular que les dije que Wirecast. va desde la parte del bulbo hasta la parte mesencefálica. Si vamos más lateral, como siempre, yéndonos hacia lateral, vamos a encontrar que núcleos sensitivos, ¿no? Primero vamos a encontrar los viscerales y luego vamos a encontrar los somáticos, ¿no? Y uno de los somáticos que lleva la información sensitiva de casi todo el rostro es el trigémino. Entonces vamos a encontrar al núcleo motor del trigémino junto al núcleo motor del núcleo sensitivo del facial. Entonces, si nos preguntamos cuál es cuál This is a ese redondo demonstration of amarillo y ese Wirecast. redondo negro, cuál de los dos es motor y cuál es sensitivo, es bien sencillo. El motor es el que está medial y el sensitivo es el que está lateral. Entonces, este es el puente, aquí están haciendo el trigémino justamente en sus dos núcleos, aquí está ese nervio principal que estamos viendo saliendo, es el nervio trigémino con su núcleo sensitivo principal y su núcleo motor trigeminal. En la parte central estamos la formación reticular y todas estas fibras transversas que vemos en la parte más anterior de nuestra imagen, con núcleos pontinos grises que This dan is a información demonstration hacia el of cerebelo. Wirecast. ¿Ok? Entonces, hacia la parte más posterior vamos a encontrar el cuarto ventrículo. Ya en el mesencéfalo, en realidad todo el tronco encefálico se divide más o menos así. El mesencéfalo es típicamente la forma en donde describimos esto. Entonces, el mesencéfalo lo dividimos en tres tercios. La parte posterior que le hablaba en la configuración externa, les hablaba del tectum o techo, donde se encuentran los colículos, tanto el colículo inferior como el colículo superior. La parte This media is a del demonstration mesencéfalo of es el tegmento, y Wirecast. todas las partes medias, tanto del puente como del bulbo, le llaman tegmento. Toda la parte media se habla de tegmento. ¿Ok? Y la parte más anterior es el pedúnculo cerebral. Entonces, teniendo en cuenta que este es el mesencéfalo en el corte inferior, justamente sabemos que es inferior porque está el colículo inferior, vamos a darnos cuenta que este mismo nivel, vamos a ir de atrás para adelante, en la parte más posterior está en el colículo inferior, que es un núcleo de información auditiva. También ahí vamos a tener el nacimiento This is del, a del demonstration cuarto of par. El cuarto Wirecast. par, como todos los motores somáticos, es bien medial el núcleo y como ustedes lo ven, nace hacia atrás. Entonces nace hacia atrás, ese es su origen, y luego tiene que recorrer todo y dar toda la vuelta al mesencéfalo para poder presentarse hacia adelante, porque tiene que irse hacia la parte anterior del seno cavernoso, hacia el ojo, ¿no? Hacia la órbita. Entonces, aquí está el núcleo central, que es ese núcleo del cuarto par. Vamos a encontrar también al trigémino, siempre This is a lateral, demonstration ¿no? of Los lemniscos, Wirecast. que es básicamente la formación de haces que están ahí, el trigémino, está también la información del espinotalámico que está subiendo. Todo esto se llaman lemniscos, ¿no? Entonces le llaman lemnisco lateral, dependiendo de la información si trae el espinotalámico, el trigeminal, espinal o medial, porque es básicamente haces que están ascendiendo. ¿Ok? En la parte más anterior ya vamos a encontrar una diferenciación, que es la sustancia negra, que en este caso no está teñida de negro, solamente está la nominación. Y más adelante de la sustancia negra vamos a encontrar This el is a pedúnculo demonstration of cerebral, que trae la Wirecast. información córtico-espinal.
Entonces este es el mesencéfalo en su mitad inferior, y en su mitad superior el mesencéfalo, una vez más, las mismas estructuras que estábamos repasando, el colículo superior en este caso. Vamos a encontrar el núcleo del tercer par, el núcleo motor del tercer par, y justo al lado va a estar el núcleo parasimpático del tercer par de Edinger-Westphal, y van a salir hacia adelante. Aquí no se ve el nacimiento del nervio, pero justamente donde están sus núcleos paralelamente y hacia el medio y hacia adelante This is salen a demonstration of los dos nervios craneanos. Wirecast. Hacia los costados la formación reticular, el acueducto de Silvio o el acueducto del mesencéfalo. Eh, Luego más adelante el núcleo rojo. El núcleo rojo, ¿se acuerdan en la que discutíamos en el tema de médula espinal, que hay una vía una vía descendente que es rubro espinal, que tiene que ver con la parte del movimiento, de la regulación del movimiento, la parte extrapiramidal, luego la sustancia negra, y más adelante vamos a encontrar el pie del pedúnculo. This is a Le dicen demonstration pie of por la forma que Wirecast. tiene, le dicen pie por la información que trae córtico espinal, y todo lo que está relacionado al pie del pedúnculo le decimos crural, ¿no? Básicamente por la definición y de la etimología. Entonces, esto es toda la conformación interna del tronco encefálico. Se hace más sencillo cuando lo pensamos como los núcleos de los nervios craneales. Entonces, para la configuración externa, una vez más, repasando, básicamente para que se pueda ya comprender por qué la This is a distribución de cada uno. Esta es la demonstration cara of anterior, como lo dije, en Wirecast. 4 cuartos, el cuarto superior del tálamo, que no lo vemos ahora, el siguiente cuarto, que es las dos columnas que son el pie del pedúnculo, que está, pedúnculo cerebral, está descendiendo, en el medio están naciendo los dos terceros, hacia lateral se ven los cuartos, el cuarto dándose toda la vuelta, en la parte del puente vamos a ver en el surco vacilar en el medio las fibras transversales, hacia el lateral el nervio trigémino que es gran, sensitivo, principalmente This is a sensitivo, tiene su núcleo demonstration motor, pero of es principalmente Wirecast. sensitivo, y hacia abajo, hacia el surco eh, bulbo protuberancial, vamos a encontrar en la parte medial el sexto par, como todo nervio motor somático, siempre bien medial en su nacimiento, y hacia el lateral vamos a encontrar el séptimo, el facial, y el octavo, que es el visceral especial, que es el octavo par, ¿no? Luego hacia abajo, ya en el bulbo, en la parte media, hemos visto las pirámides, lateral a las pirámides siempre naciendo This is a el demonstration of decimosegundo, que es Wirecast. el hipogloso, lateral a ello están las olivas, y lateral a las olivas nacen los tres pares craneales de abajo para arriba, el 11, el 10 y el 9. Y esas estructuras tipo árbol, que son el flóculo, que lo vamos a ver en cerebelo ahora. En la parte de la configuración externa, simplemente repetir, igual en 4 cuartos, el cuarto superior vemos el tálamo, el siguiente cuarto se ve el tectum con los 4 colículos, justamente ahí está el cuarto par naciendo. Luego vamos a This descender, is ya a vamos a ver el cuarto demonstration of ventrículo, que esto ahorita lo Wirecast. vamos a describir muy aparte. Ahí están las tres estructuras que son los tres pedúnculos, el más grueso, el pedúnculo medio, justo por medial a ellos están tanto el pedúnculo superior como el pedúnculo inferior cerebelares. Por debajo ya encontramos en el cuarto inferior, vamos a encontrar el bulbo, la parte más posterior que hemos dicho, que son los dos cordones que vienen del cordón posterior, que son los dos fascículos, tanto el fascículo de Gol y de Burdach, que llegan a las eminencias, que son los núcleos de Gol y Burdach, ¿no? Y por delante This de is a ellos van a nacer demonstration of el Wirecast. 11, el 10 y el 9. Entonces, ya comprendiendo la anatomía, se hace mucho más sencillo. Entonces, en la parte del cuarto ventrículo, la línea media es bastante entendible, y vamos a dividirlo en 4 cuartos, perdón, en 3 tercios, y en 2 tercios superiores van a pertenecer al puente, y el tercio inferior va a pertenecer al bulbo. Entonces, el cuarto ventrículo es básicamente una continuación del sistema ventricular cerebral, que viene a través This del is a acueducto de demonstration Silvio of o acueducto Wirecast. mesencefálico hacia la parte de este espacio, que es el cuarto ventrículo. Es una formación con epéndimo, como recubrimiento ependimario, y hacia abajo va a continuarse por medio del el agujero de Magendie con la parte del espacio subdural. Perdón. Muy bien, entonces este es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo esquemáticamente lo dividimos siempre como un rombo. Van a estar divididos justamente por This los is a pedúnculos demonstration cerebelares. of En la Wirecast. parte superior hay tres telas. Si ustedes ven, hay como tres
tres coberturas, son telas aracnoideas, o sea, son hechas de aracnoides. La parte superior es el velo medular superior, el velo medular inferior y en la parte más inferior la tela coroidea. ¿Ok? Hacia los costados son los recesos laterales, esos recesos laterales van a dar origen también a los orificios de Luschka. ¿Ok? Y hacia abajo vamos a encontrar el orificio de Mageni. Muy bien, entonces teniendo esto en consideración This is a esquemáticamente, demonstration of podemos ver Wirecast. aquí que los límites, como les decía, son los pedúnculos cerebrales. A la derecha, esta es la imagen ya en un corte, en un cadáver. Se ve la línea media, el surco al lateral, la línea media, justo lateral a ella, vamos a encontrar dos eminencias que son las eminencias redondas, ¿ya? Estas eminencias redondas son el colículo del facial. Lateral a ello está el surco limitante, ¿ok? Si continuamos hacia abajo en esa misma perspectiva de los colículos faciales, más al medio This vamos a is a encontrar demonstration of el Wirecast. núcleo del hipogloso y que da una formación triangular en la imagen del cuarto ventrículo, que es el triángulo hipogloso. Y lateral a ello, como sabemos, somático motor va medial, es el hipogloso, y somático motor, pero también branquial, que es el décimo par, va un poco más lateral y da la formación que se llama el triángulo del vago, ¿no? Entonces son dos triángulos que están juntos en la parte del tercio inferior que pertenece al bulbo. Entonces, este es el cuarto ventrículo, está cubierto, es un This is a espacio, está cubierto demonstration of Wirecast. por telas aracnoideas y lo que hacemos es, para poder abordarlo solamente se puede abordar desde la parte más inferior, ¿ok? Abriendo la tela coroidea. Vamos, a la anatomía del cerebelo, ya hemos prácticamente terminado con el tronco encefálico. La anatomía del cerebelo es un poco más menos interesante en cuanto a estructuras morfológicas, pero más interesante en cuanto a estructuras funcionales. El cerebelo, en cuanto a sus funciones, se encarga de mantener la postura. Como les decía en This la is a anterior clase, demonstration básicamente el of cerebelo es Wirecast. como una de las funciones del cerebelo es el hecho del aprendizaje motor, pero que ya no es consciente, ¿no? También se encarga del mantenimiento de la postura, porque una persona, por ejemplo, un soldado puede estar en una sola postura constantemente es gracias al cerebelo, mantenimiento de la postura, del tono muscular y del equilibrio. La coordinación y lo habilidoso que uno puede ser coordinando sus manos o sus pies también tiene que ver con el cerebelo. ¿Ok? Entonces, son sus funciones el mantenimiento This de la is a postura, el demonstration of equilibrio, el tono Wirecast. muscular, la actividad motora, la coordinación de la actividad motora voluntaria, la propiocepción inconsciente y el aprendizaje motor. Como decimos, el cerebelo es bastante más pequeño que el cerebro, de hecho, es la octava parte del cerebro. Está dividido morfológicamente, tiene múltiples divisiones en cuanto a muchas descripciones anatómicas. Finalmente, el cerebelo en su conjunto no representa muy importante This la is a diferenciación demonstration of morfológica, más Wirecast. vamos a siempre diferenciar que existen dos masas laterales, que son los hemisferios, y la parte central, que es el vermis, ¿no? Existen dos surcos importantes. Uno es el surco principal, que divide al hemisferio en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior, ¿ok? Y hasta ahí nos vamos a quedar. Y existe un surco posterolateral que es en la parte más anterior, que tiene que ver con la parte de división del flóculo nódulo con el lóbulo This posterior, is a ¿ok? demonstration of Entonces, Wirecast. finalmente eso es lo interesante de esta división anatómica. Pero lo más interesante, justamente está aquí la fisura posterolateral que les decía, lo más interesante es en la parte funcional del cerebelo. Entonces vamos a ir a la parte funcional, la cara superior igual, vamos a encontrar el vermis, los hemisferios. El vermis tiene una estructura central y anterior que es la óvula, ¿ok? Y se llama así porque tiene la This is a semejanza a la demonstration óvula of de la Wirecast. faringe. Y hacia el lateral vamos a encontrar dos estructuras que son las amígdalas cerebelosas, ¿ok? También es una situación de utilidad porque tiene que ver con la parte de aplicación quirúrgica. Entonces, esta es la cara anterior. Si ustedes ven ahí, en la parte central están el pedúnculo cerebroso medio ingresando y esa estructura tipo árbol que les he ido repitiendo, que es el flóculo, ¿no? Justo junto a la parte central, que es el nódulo. Entonces, toda la estructura del This nódulo is y a el flóculo hacen demonstration una of sola estructura Wirecast. funcional, ¿ok?
Todo el resto de estructuras que podemos diferenciar anatómicamente, macroscópicamente, en general tienen una diferenciación anatómica más no funcional. Solamente el flóculo y el nódulo, que son todos una estructura en conjunto, tiene una diferenciación funcional. Entonces, esta es la imagen para mostrarles cómo es que los pedúnculos cerebelares están ingresando dentro del cerebelo, y para poder ver el pedúnculo cerebelar superior y medio, perdón, e inferior, se ha tenido que retirar el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ok? Muy bien. Una vez más, las divisiones, hemos dicho que hay un surco principal o primario que divide al lóbulo en un lóbulo anterior y lóbulo posterior, y una fisura posterolateral que va a encargarse de dividir el flóculo del nódulo del lóbulo posterior. ¿Ok? Todas estas estructuras, solamente aquí recargarles que en 1, el 1 es la úvula, y a los costados el número 4 This son is a las demonstration of amígdalas o tonsilas Wirecast. cerebelosas. ¿Ok? Aquí, más o menos, como les decía, hay muchas estructuras que van diferenciando anatómicamente, más funcionalmente no tienen mucha representación. Esta es la configuración interna. El cerebelo tiene en la parte más central núcleos grises, y estos núcleos grises están dispuestos en 4 tipos o en 4 formas, de lateral a medial. De lateral es el núcleo dentado, que tiene que ver This is a con la parte demonstration del of movimiento. Wirecast. Luego vamos a ver hacia el centro, hacia medial, vamos a ver el núcleo emboliforme, el núcleo globoso, y el más central el núcleo del fastigio. Entonces, si bien estos 4 núcleos son complicados de poder memorizar por los nombres que conllevan y aparentemente no explicasen su función, hemos creado una mnemotecnia que es la que está en la parte superior derecha. Esto nos va a permitir que de medial a lateral poder This is a recordar demonstration cómo of son la disposición Wirecast. de los núcleos del cerebelo. Son bastante complicados de recordar, siempre que se repasan, siempre uno termina olvidándolos. Entonces es mejor a veces utilizar una mnemotecnia para poder recordarlo. ¿Ok? Entonces vamos yendo. Si recordamos que existen 4 núcleos, que son el fastigio, el globoso, el emboliforme y el dentado, vamos a poder diferenciar que funcionalmente el cerebelo lo dividimos en segmentos, This y is a la parte demonstration central, of el cerebelo Wirecast. medial, tiene el núcleo del fastigio. Y el núcleo del fastigio tiene que ver con la parte de la postura, el tono y la marcha. Vamos a un siguiente segmento, que es el núcleo, se llama el núcleo interpósito, que es básicamente la fusión del núcleo globoso y el núcleo emboliforme, ¿no? Si se acuerdan de la mnemotecnia que dice fagocito, bolígrafos con los dientes, nos vamos a acordar que el primero es el fastigial, bolígrafos viene de globoso, perdón, de emboliforme, el This is globoso a es el otro, demonstration of y finalmente el Wirecast. lateral el dentado, ¿no? Entonces vamos a encontrar que los dos centrales son considerados funcionalmente uno, y es el núcleo interpósito el nombre que lleva cuando los dos juntos tienen una misma función. Y se va a encargar este cerebelo intermedio del movimiento y del control de la contracción muscular, sobre todo de la parte distal de las extremidades, sobre todo en las manos, en la parte de coordinación. Más lateral, y encontramos al núcleo dentado, que siempre es un núcleo bastante fácil de recordar por la forma dentada que tiene, This is a y tiene que ver con la demonstration of iniciación del movimiento, Wirecast. fino, pero no voluntario. Estos son de los movimientos involuntarios. Y por lo tanto, coordinado. Ahora, si nos vamos a la evolución filogenética del cerebelo, lo hemos dividido en arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. El arquicerebelo, que tiene que ver con el flóculo y el nódulo, que eran bastante centrales y anteriores, tiene que ver con el equilibrio. El hecho de los reflejos oculovestibulares, ¿qué This quiere is a decir? Que cuando alguien demonstration of va corriendo Wirecast. por la calle, yo con la vista solamente pueda coordinar para poder continuar el movimiento de persecución, movimiento ocular de persecución. Eso realiza el flóculo y el nódulo. Ahora, el paleocerebelo, que solamente es el cerebelo medial, o sea, el núcleo fastigial, se va a encargar del tono de la marcha, de como un soldado tiene que estar inmóvil, manteniendo el tono muscular. Mientras el neocerebelo, que es la parte más lateral, se encarga no solamente del This is a movimiento, sino demonstration del of hecho de que Wirecast. la habilidad
que se logra con el movimiento de las manos o de la parte distal de las extremidades tiene que ver con este neocerebelo, que es la parte más lateral, que es el núcleo interpósito y el núcleo dentado. Entonces, básicamente este esquema es un resumen de las funciones, ¿no? Este es el cerebelo en la parte más izquierda, con todas sus divisiones múltiples, y en la parte derecha los núcleos que vamos viendo, de medial hacia lateral, ¿no es cierto? Entonces vamos del fastigial, el interpósito This is a y el demonstration dentado. of El interpósito Wirecast. también emboliforme y globoso. Muy bien. Entonces, este es un resumen. Van a tener las diapositivas todos, les voy a enviar, para que puedan tener también en consideración en cuanto a la función y la lesión que se va a producir de acuerdo a la lesión de estas estructuras, ¿no? El cerebelo, como todos sabemos, pues tiene un montón de interconexiones, tanto en la parte, como es un ente regulador del movimiento, tiene que ver mucho This con is a con la demonstration of corteza, Wirecast. tiene que ver con el núcleo rojo, ¿no? Como es también tiene la respuesta sensitiva a los estímulos, tiene que también traer la información de la propiocepción inconsciente a través de los espinos cerebelosos, entonces tiene conexiones múltiples. Muy bien, para terminar vamos a ver la parte de irrigación ya del sistema vertebrovascular, o sea, cómo está irrigado el tronco encefálico y el cerebelo. Básicamente a base de tres arterias, la arteria This cerebelosa is a superior, la demonstration of arteria cerebelosa anterior Wirecast. inferior y la arteria cerebelosa posterior inferior, en ese orden de arriba para abajo. ¿Ok? Entonces todos estos nacen del sistema vertebrovascular. ¿Cómo así? En la parte de la médula espinal, como hemos dicho, existen dos arterias, que son las arterias vertebrales, que se van a juntar justo a la altura del surco bulbo protuberancial y van a formar la arteria basilar. Antes de su anastomosis, de la fusión de estas dos arterias vertebrales, van a dar la arteria cerebelosa posterior inferior. Entonces, la arteria cerebelosa posterior inferior, también llamada pica, nace de las This arterias is a vertebrales. demonstration of La Wirecast. arteria basilar continúa su ascenso a través del tronco encefálico justo por delante del puente y va a dar las ramas la arteria cerebrosa anteroinferior o AICA, que no siempre es solamente una arteria, sino puede ser un complejo de arterias que puedan dar toda la irrigación al tronco encefálico. Vamos más arriba, ya la arteria basilar se va a dividir en dos arterias cerebrales posteriores, This pero is a antes de su demonstration división of van a dar a la Wirecast. cerebelosa superior. ¿Ok? Entonces las cerebrales posteriores son la división final de la arteria basilar. Esto sucede todo a la altura de la unión ponto-mesencefálica y va a dar la arteria cerebelosa superior, rama de la arteria basilar. Entre la arteria cerebelosa superior por debajo y la arteria cerebral posterior por encima sale el tercer par. El tercer nervio This craneano is a sale a través de demonstration esta of pinza vascular. Wirecast. Muy bien, esto es una vez más la misma repetición de lo que estamos viendo, justamente la arteria vertebral ascendiendo, dando la arteria cerebrosa posterior inferior o pica hacia el cerebelo y también hacia el tronco encefálico. Luego en la parte del puente se unen las dos arterias vertebrales para hacer la arteria basilar, dan su rama AICA, luego antes de su división van a dar la arteria cerebrosa superior, se dividen en This is a demonstration posteriores of y entre las dos Wirecast. cerebrales entre la cerebral posterior y la cerebrosa superior a cada lado van a hacer una pinza para el tercer par, tercer nervio craneano. Muy bien, esta es la distribución venosa. Básicamente la distribución venosa de todo el tronco encefálico y cerebelo van a ir no hacia el seno recto, no van hacia el seno recto, sino van hacia la vena basal de Rosenthal que está yendo alrededor del mesencéfalo a nivel crural y luego en la parte posterior This is a y se demonstration of fusionan con Wirecast. las venas cerebrales internas para hacer la gran vena de Galeno. Y todo este sistema a todo este sistema en diversos niveles van drenando tanto el tronco encefálico como el cerebelo. Es un drenaje venoso profundo.